aquí tú dices que la cultura es una de esas palabras que es prácticamente imposible de definir con precisión porque se han clasificado unas 250 definiciones diferentes. Entonces, Ujú. si eso es así, más adelante mencionas que la cultura popular o la cultura pop tiene que ver con demografía. Entonces, la Ujú. cultura popular que estos 21 ensayistas escriben es una cultura popular diferente, que está quizás inspirada en la realidad del país en que viven. O sea, la Ujú. cultura popular que tú tienes en España puede ser diferente a mi cultura popular que vivo yo aquí en Estados Unidos. No sé si Ujú. hice bien la pregunta, Luca. Sí, súper, súper bien. Y si querés le respondo por partes, como le hiciste, ¿no? Sí, Empezamos, me hiciste la pregunta acerca de esta cuestión de por qué es tan difícil como definir la cultura, 250 definiciones. ¿no? Uh-huh. Literal, o sea, los diccionarios que intentan escribir acerca de esto siempre se encuentran con la complejidad, porque cuando empezás a meter disciplinas, la antropología habla de la cultura en ciertos términos, la sociología en otros, la psicología en otros, la teología aporta lo suyo, la política aporta lo suyo. Entonces estamos Entonces, todos prejuiciados con nuestra propia definición de cultura, Luca. en buena medida sí, y en buena medida también estamos intentando describir un objeto que ninguno de nosotros puede verlo objetivamente. ¿A qué me refiero? Un objeto de estudio siempre implica una distancia entre el sujeto y el objeto, ¿no? Esto es epistemología básica. Tiene que haber una cierta distancia entre el sujeto y el objeto. Pero cuando hablamos de la cultura, es como, no sé, había una anécdota que decía que había dos pececitos y uno le dice al otro, está muy fría el agua. Y el otro le dice, ¿qué agua? Así se siente un poco la cultura. La cultura es justamente, como, parafraseando a Pablo, que a su vez parafraseaba a Arato, la cultura es el medio ambiente en el cual existimos, nos movemos, vivimos, somos, ¿no? Está por todos lados la cultura, ¿no? En nuestra forma de pensar, en cómo nos vestimos, en lo que comemos, en las fiestas, en las formas de hablar, en las tradiciones que hemos recibido del pasado y en las últimas novedades que compartimos. Por todos lados está la cultura de una manera, ¿no? Pero sí me parece interesante, y traigo esto a colación en la introducción del libro, la palabrita cultura se deviene etimológicamente del latín cultus, que viene a su vez de un verbo que es el verbo colere, ¿no? Y el sentido que tenía cultus tenía que ver con el cuidado de la tierra, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, seguimos diciendo agricultura, ¿no? Pero hacer un cultus era cuidar la tierra, transformar de alguna manera lo que yo estoy sembrando, transformarlo y hacerlo que crezca, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque hay un aspecto de la naturaleza que está ahí, pero la intervención humana, el cultus, hace que eso, que simplemente era una semilla, por ejemplo, de pronto se convierta en otra cosa, ¿no? Entonces, la cultura tiene que ver con este proceso de adaptación de la persona al ambiente, pero así, a su vez, de cómo las personas transforman el ambiente al ser parte. Y es interesante porque es cultura, algo del cultivo, pero también la palabrita estaba relacionada con la devoción, por así decirlo. Tenía ciertas connotaciones religiosas. Entonces, hacer cultura no era solamente el cultivo de la tierra, sino también el culto que se ofrece, ¿no? Porque cuando hablamos del culto nos referimos a aquellas grandes búsquedas existenciales que trascienden a la humanidad misma. Entonces, fíjate cómo se van como superponiendo todos estos elementos, y creo que son bastante interesantes para entender la complejidad de la cultura. Nos referimos a habitar la naturaleza, habitar la realidad, pero al mismo tiempo a transformarla, a cuidarla, a cómo el ser humano transforma lo que toca, pero al mismo tiempo cómo esa actividad humana se conecta con los elementos trascendentes, ¿no? Entonces ahí viene una tríada de sentidos que justo González lo dice como culto, cultura y cultivo, que es una frase que le gusta mucho a Almendra, mi esposa. Culto, cultura y cultivo, ¿no? Está todo mezclado de alguna manera, entonces es muy difícil definir la cultura, y concretamente en lo que te referías a la demografía, ¿no? Sí hay un aspecto que es muy particular, ¿no? ¿A qué me refiero con la demografía? De que cuando hablamos de la cultura y de la cultura popular, nos referimos a cierta cultura que no es de las élites sociales, por así decirlo, ¿no? La cultura popular no nace en los museos, en los ateneos, en las salas de concierto donde iban las grandes orquestas del pasado,
sino que la cultura popular crece justamente en medio del pueblo, en una demografía más popular. Y obviamente que hay ciertos aspectos de la cultura pop de Argentina, voy a hablar de lo que conozco, ciertos aspectos de la cultura pop de Argentina que no son exactamente iguales que los que se viven en España, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay cierta comida y cierta forma de vestirse, y se escucha más cuarteto y se escucha cumbia, por ejemplo, y quizás acá en España, que es donde estoy viviendo actualmente, hay otras formas de vestirse, hay otras cosas que se comen, no sé, se escucha más flamenco, por ejemplo, ¿no? Como para hacerlo muy sencillo. Entonces, sí hay demografías diferentes según los lugares, pero también hay que decir que viviendo en sociedades globalizadas, compartimos una buena dosis de cultura popular generalizada, ¿no? En todos los países del mundo suenan las canciones de los Beatles de una forma u otra, ¿no? Son ya parte de un entramado cultural que compartimos, que de alguna manera, no sé, yo recuerdo, sin saber una sola palabra de inglés, yo tenía 7 años y escuchaba Strawberry Fields Forever, e intentaba decirlo sin saber qué estaba diciendo, ¿no? Entonces ya son parte de una cultura compartida. Las películas de los Vengadores, no sé, Juego de Tronos o Breaking Bad, son fenómenos tan grandes a nivel cultural que son compartidos, ¿no? Personas de diferentes latitudes, de alguna manera, están en relación con esas gran cosas. Y si me permitís hacer como una bajada un poquito más, no sé, como más analítica si se quiere, quizás el fenómeno de la cultura pop y la globalización de la cultura pop es en buena medida el gran triunfo de la cultura norteamericana a nivel planetario, ¿no? Porque en buena medida la cultura pop global, tal como la conocemos nosotros, representa muchos aspectos del estilo de vida, de los valores, de las búsquedas, del American Way of Life, ¿no? El estilo de vida norteamericano. Lo que hizo Hollywood a principios del siglo pasado y a lo largo del siglo pasado fue crear una gran librería de narrativas, de símbolos. Quizás a lo largo de la historia no haya habido una librería de narrativas más grande que la que Hollywood y la cultura pop ha creado en los últimos 100 años, ¿no? Nunca antes hubo tantos personajes, referencias, símbolos, imaginarios a nivel global, compartido en diferentes culturas, ¿no? De una manera tan industrial, de una manera tan eficiente, que atraviesa grupos etarios, sociedades, grupos económicos tan diferentes, ¿no? Entonces, es verdad, hay una demografía local de la cultura pop que tiene ciertas características, pero viviendo en sociedades tan globalizadas como las nuestras, buena parte de nuestros referentes culturales son absolutamente compartidos también.